Parece que el caso Diego Fernández Lima no se detiene, sigue un poco toda esta causa en contra de unos acusados que evidentemente sabemos que se encontró unos restos en su casa, que era la familia Graf, y de ahí vimos un poco cómo este caso se volvió tan mediático por todo el pedido expreso de la familia. El hermano nunca ha dejado de luchar. Así lo hemos visto como en los últimos días estaban analizando. Asimismo hemos visto como en los últimos días estaban analizando el terreno con tecnologías especiales. Ese terreno donde se encuentran los restos de Diego. Incluso se llegaba a pensar que podría haber más restos. Tendrían que haber excavado todo ese terreno enseguida. Esto es lo que muchos creen a día de hoy, que debieron haberlo sacado de aquella casa. Y es que se encuentre un cuerpo en una casa, se descubra que ha sido un asesinato, y aparte de un compañero de escuela, de la propia persona que iba allí, creo que para muchos se debería haber tomado unas medidas mucho más extensas que lo que se hizo en aquel momento. En base a todo esto, el caso también no podía ser de ley. De hecho, se tiene la hipótesis de que se debería cambiar la ley Diego, ¿no? Es de lo que llevamos hablando todos estos meses y es un caso realmente escalofriante, ¿no? ¿Qué pasó realmente allí con esa familia? ¿Por qué no declararon en este caso la madre o la hermana? ¿O no tienen absolutamente nada que decir en torno a esto? Es algo que bueno, de manera social se observó una gran desintegración, ¿no? Dentro de la familia Graf. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Cuál es la hipótesis real de lo que sucedió aquel día en el cual el señor Diego Fernández, bueno, el chico, en aquel momento Diego Fernández Lima, se encontró supuestamente con Christian Graf, ¿no? Hay aquí varias hipótesis. Obviamente para alguna gente habla de algo sexual, aunque no tendríamos tantas pruebas como para asegurar todo esto. Y luego en los últimos días es cierto que la actitud de Graf parece que cambió. Los amigos estuvieron declarando, hablaron de una reunión. La justicia intentó que confesaran, ¿no?, qué es lo que habían dicho en esa reunión. Si vieron nerviosa a la familia Graf y al propio Christian Norberto, y el cómo lo describieron los amigos de Christian tras el hallazgo parece que fue bastante importante para la justicia. En todo caso, tenemos varios programas para reaccionar también en el día de hoy, con todos los nuevos datos, nuevas imágenes en torno a este caso que obviamente para muchos de ustedes queréis una resolución total del mismo y una condena para la persona que haya cometido este hecho, ¿no? Uy, ¿cómo pues? Lo que dijo es que había una antigua iglesia en el lugar y que por ahí era un cuerpo de hace 200 años. Dijo que habían llevado un camión con tierra, que habían tirado para rellenar y que quizás los huesos vinieron adentro de la tierra. O sea, todas cosas mucho más ridículas e inverosímiles. Claro, refuerza la teoría que todos pensamos, ¿no? Porque justo va a caer el cuerpo de un ex compañero de colegio 40 años después. Es que ahí te das cuenta que de verdad quiso salvarse y se complicó más. Porque hubiera sido más coherente, más real le que él. echemos a este hombre Graf la culpa de todo. No, ¿Por qué? no. Es el porque nosotros también tenemos un montón de hipótesis. La que dije yo recién. Obvio. Que el padre, que era un grupo de chicos. Homofóbico. Son todas tan Pero ahora yo te pregunto, descabelladas. Mauricio, a vos. Van y te encuentran un cuerpo en el fondo de tu jardín. La primera versión que se te ocurre es que hubo una iglesia antigua ahí. O decir, ¿qué hace este cuerpo acá? Investiguemos, no sé. ¿Cómo llegó esto acá? No sé, no Lo que pasa es que ahí habría que... Recién pasó... Bueno, esta será la imagen de la iglesia, ¿no? Santa María de los Ángeles en 1928. Los Graf vivían ahí desde los 70, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, hacía muchísimos años de lo de la iglesia, ¿no? Como estamos viendo aquí. Y luego, desde que ellos empiezan a vivir ahí hasta que es asesinado Diego Fernández, pasan unos 14 años más o menos, ¿no? Si no me equivoco.
es mucho tiempo igualmente, más de una década. Por eso el testimonio de la ex mujer Esa es la iglesia que figuraba. Sí, esa era la iglesia, claro, que después fue residencia privada, entre otros, alquilada por Cerati un tiempito corto, a principios de la década del 2000. Mariana, 2 años nada más, estuvo allí. Era la novia, y luego, claro. Era la novia, él iba a la casa, era la novia. Sí, ahí coincidió sobre todo con Chloé Bello. Sí. Exactamente. Correcto. Pero... que no es la novia de Macri. No. Ay, No, estamos hablando de Graf. Abrimos Alessandro. aristas. No, pero, Volvé a la rutina, Mauricio. Claro, no, de ninguna manera. Lo que digo es... Martín, hace frío encima. Veo que te fuiste abrigado, por suerte. Cuando la justicia... Sí, me fui abrigado. Era la única que tenía, un color un poco llamativo, pero era la única que tenía. No, simplemente esto. Recién cuando estábamos reconectando, se acercó una señora de unos 75, 80 años y me dijo esto. No, me pidió que no lo quiere decir al aire ni de espalda, ni... Me dijo, soy vecina, lo mató el padre. Ay, Eso Dios. me dijo la señora. Le pregunté, ¿lo conoce? Y no me quiso responder y se fue. Tienen que creer en mi palabra porque intenté de toda manera posible que lo diga en la cámara y no Bueno, quiso. pero por Me ahí dijo, es una suposición soy de la vecina, lo mató el señora. padre. ¿Ella vive hace mucho Puede tiempo? ser. ¿Ahí te dijo que lo conoció el padre? Soy vecina hace mucho, me dijo. Soy vecina. Y no me... Madre mía, o sea, que los vecinos hablan, pero no quieren decir nada ante la justicia ni ante las cámaras. Obviamente tiene que haber gente que sepa algo más, ¿no? O que crea una hipótesis, que haya escuchado algo. No sé, así... creo que hay otros muchos casos que ha habido siempre un montón de testimonios y en este no habían aparecido prácticamente nadie, ¿no? Y fíjate aquí en este programa, una vecina saliendo aquí, hablando para la televisión, entre comillas, diciendo, o sea, lo mató al padre, a Diego Fernández Lima, ¿no? Que es una de las teorías que más agrandadas se habían dado. Por una manera de contextos entre lo que supuestamente podría haber pasado, de si realmente Diego Fernández estaría aliado supuestamente con la hermana de Graf, que luego ella se va y todo eso, y la familia es como que queda un poco descontextualizada, ¿no? de lo que era anteriormente, o lo del crimen homofóbico, ¿no? Que esto se habló muchísimo. Creo que bueno, lo estaban diciendo justo aquí en esta parte, ¿no? No quiso decir más nada. Si pasa de vuelta, trato de convencerla de nuevo. Ahora, es cierto que ahí lo que pesa es el motivo. Supongamos que efectivamente fue así. ¿Por qué ese hombre, ya fallecido hace un tiempo, mata a un adolescente? Es ahí donde proliferan las versiones. Sí, claro. Y versiones que habrían convertido, para la óptica de ese sujeto, de ese padre, a ese adolescente en criminal. Una amenaza. Exactamente, en una amenaza o en un factor de distorsión. Porque ¿qué era o qué hacía? Ahí es donde surgen versiones de todo tipo, una de las cuales mencionábamos recién. Mi pregunta es, cuando el fiscal, como hace poco hizo, llama a declarar a la ex mujer de Graf, que dice, como repasaba Santi recién, bueno, él efectivamente era manipulador, tenía una relación de sumo respeto hacia la figura de su padre era, dice ella, una figura, bueno, por lo menos intensa. ¿Aporta algo esa declaración? Porque, ¿qué nos quiere decir una ex mujer? ¿Pero qué quiere? Pero mi pregunta es... testigos de... Mauricio sabe, pero son testigos, no me acuerdo la otra palabra, testigos de referencia o de contexto. ¿Pero qué ilumina? Que diga... Ilumina de concepto. Que podría haber sido. Claro. Yo creo que es polémico. Claro, yo entiendo, sí. Por un lado, yo pensé que así. No le extrañaría... Pero no ayuda a pintar un perfil. No. Claro, porque aún siendo él... Manipulador, no tiene manipulador, etcétera. No claro. Lo transforma en un asesino esto hoy, ¿no? O sea, igual acá hay algo. Ese chico desapareció a los 16 años. Sí. En democracia. Sí. En democracia. Bueno, a un año de recuperar la misma. Está bien, pero digo, pero en un momento de la gente. A ver, lo importante de la declaración de la ex esposa de Graf, yo sinceramente creo que es el tema de que no la dejaban pasar a ese jardín, ¿no? Y que luego se encuentran los restos ahí. Que ya tiempo después se empieza a pensar y decir, coño, pero si yo estaba allí en el jardín y tal, en muchas ocasiones y me decían, no vayas aquí, no toques allá, ¿no? Y eso a día de hoy pues le parecerá como, fíjate, ¿por qué no me dejaban ir a este sitio, tocar aquí y demás, ¿no? Es porque realmente ahí había algo enterrado y eso eran los restos de un chico que iba a clase con mi propio marido, ¿no? Bueno, ex marido.
Eso tiene que ser tremendo también para ella. Y recordar que crió a 3 hijos, ¿no? O sea, creo que tiene 3 hijos con Christian Graf, ¿no? O 2, si no me equivoco. La Argentina había cambiado, había terminado la dictadura, la gente quería hablar, contar. En el barrio se tiene que haber sabido, era un chico del colegio. Lo buscó el padre incansablemente, estaba en la esquina de esa casa por poco repartiendo vamos panfletos. a suponer, si ese chico venía habitualmente, como los padres o eso, sí, era un amigo, quiero contar, vino la semana pasada, estuvo en casa, dio detalles, conocían. Ninguno de este entorno se acercó al colegio ni a la familia a decir, ahí había colita sucia, claramente. O quizás lo que pasaba era que ellos sí tenían un vínculo, pero no querían que se supiera, ¿no es cierto? Sí. Y entonces nadie tenía conocimiento de este vínculo y eso lo habilita también a Graf a decir, yo ni idea, ni me acuerdo de él, ¿no? Exacto. Claro, totalmente. Eso sería la única explicación. Vos hablaste, Martín, perdón, sí. te interrumpí, me vas sí. a matar. Vos estás hablando de testimonios de hoy. Martín, ¿estás hablando de testimonios de hoy? Los testimonios de los que A ver, hablaste. Sofi, déjame que voy a ver la fecha. Préstame, ya te voy a decir la fecha. Porque los testimonios me son parece de hace que hoy ha 2 habido días. No, hoy... De hace 2 días. ¿Tienes tu testimonio de hoy? Sí. Vamos, el último momento del doctor. Sí. Y eso que no sabías el nombre del fiscal. Póngale placa. Sí. Bueno, no puede con todo. Candalaf, no seas así. Pero pará, ¿estás cargando o tenés? O sea, No, de verdad. De verdad. Sí. De verdad. Ha habido Bueno, testimonios hoy que hay que chequear, pero hay testimonios de gente directa en la... A ver, lo voy a chequear. En el lugar, conocedora del lugar, conocedora de la familia, alguien que fue, o sea, vio y oyó, no testigo de concepto. ¿En esta casa? En esa casa. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí, pero... Esto sería un giro en la causa. Pero son testimonios, ¿no? De hoy. De hoy. Sí, puede ser un giro en la causa. Hoy, a un año, entonces, bueno, y esperá, lo vemos a Martín ahí buscando, pero ya que lo sabés, ¿no podés decirlo vos? Estoy consultando, claro, decirlo más fácil así. Digo, ya que tenés la información vos, ¿para qué lo vamos a hacer trabajar a Martín desde la A mí me dicen Lola Mora, me peleo por la fuente, claro. O sea, pero bueno, lo que... Ahí la voy a usar a esa. Hasta ahora sabemos esto. Pobre Lola Mora. Un crimen cultural acabas de cometer, dale. Pero estamos... Lo que sabemos es que los que testimoniaron hoy eran testigos directos, conocen de primera mano, no son chisme de barrio, la señora que pasó y dijo yo lo sé. Es gente que fue, se sentó hoy en el tribunal y dan cuenta de qué. Pero dan cuenta de qué, digo. ¿En contra de Graf? No, dan cuenta, vieron y escucharon cosas que están vinculadas a la desaparición de Chico. Bueno, pues fuertísimo, entonces, ¿puede cambiar algo? Bueno, parece que hay nuevos testigos, suponemos que también las declaraciones de los 2 amigos de Christian Graf serían clave y aparte otros nuevos testigos, ¿no? A ver si algún vecino, a ver si podemos dar cuenta de quién llamó al 911. Pero claro, nadie se quiere implicar tanto en torno a este caso. Luego es cierto que, claro, el fiscal hace unas semanas atrás había ampliado un poco el foco del caso hacia los padres del acusado, hacia Federico Alberto Graf y Susana Elena Grasle, que serían como... Bueno, de hecho la madre es la única que está viva a día de hoy, el padre no. Y decían que todo era para determinar si al momento de los hechos o en años posteriores habían ocupado cargos del Estado, ¿no? Varios medios de comunicación estuvieron solicitando todo tipo de informes a agencias de recaudación, a controles aduaneros, a estatutos bastante importantes en Argentina. Y lo que dijeron en paralelo, que esto me llamó la atención, me pareció raro, es que la defensa de la familia Graf sostuvo que no había existido ningún vínculo entre Federico Graf y la víctima, más allá de una sociedad comercial que se disolvió tras su fallecimiento. El tema de la sociedad comercial, no sé si se referiría así en torno a el tema de los cargos del Estado, si realmente podían haber ocupado y de ahí poder condenar a día de hoy a esta persona, pero si realmente existió vínculos, no, sinceramente no creo que el padre de Graf haya tenido algún tipo de vínculo a alguna sociedad comercial con Diego Fernández Lima, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que a lo mejor conociese al padre, que no parece tampoco. ¿Esta declaración? Ya estoy chequeando los nombres, Mariana. Están
el curso de la causa. En este momento, dato... los testimonios per se son válidos y parecen importantes. Ahora tienen que cruzar en el juzgado toda la información para ver si las circunstancias donde estas personas que estuvieron y manifiestan haber estado en el lugar o conocer a la persona, realmente pueden haber estado. Porque como... O sea que estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. Claro. Pero vamos a subir, ¿qué es lo primero que tener memoria también. El juzgado ahora tiene que chequear si esa persona que dijo haber estado ahí vivía en este momento ahí cerca o estaba... A mí, Entiendo. hace 40 años me agarraban en Tandil, 50. Y te pregunto algo, esa gente que declaró, parece un enigmático. Bueno, y es verdad también que la ex esposa declaró que su padre pues le daba el alcohol, o sea, era una cosa que no eran capaces de controlar, ¿no? Este señor, dice ella que era un alcohólico, ¿no? El padre de Christian Graf. Por eso al final alcohol o sustancias mezcladas con algún tipo de arrebato puede resultar en un hecho como lo es el crimen de Diego Fernández Lima. Entonces, bueno, tampoco nos extrañamos en torno a eso. Y recordando también la primera declaración de Christian Graf, cuando prácticamente nadie conocíamos su cara o su forma, o su manera de hablar, diciendo, mi padre no. Es como si nadie te había preguntado aún. O sea, ha empezado el caso, ha empezado la investigación, están preguntando por tu familia, nadie sabía nada de si su padre había fallecido o quién era o qué apariencia tenía, nadie sabía absolutamente nada. Y fue él el primero en mencionar al padre. Esto fue muy llamativo y bueno, los medios de comunicación en Argentina pusieron todo en entredicho, ¿no? En torno a aquella primera declaración de Graf. Digo, esta gente que declaró, ¿lo conocía a Diego Fernández Lima? Conocía, por lo que la información que yo tengo, conocía a la familia, conocía el lugar, conocía la casa y conocía a Fernández. ¿Pero era algún vecino? ¿Era algún puedo, vecino? No puedo decir más porque tampoco sé mucho más que esto. Pero seguramente estos testimonios, me imagino que la querella ya los tendrá en su mano en este momento. Bueno, muy fuerte, ¿no? Porque entonces serían ya un testigo más directo, con una información directamente vinculada al hecho, ¿no? Hay una hipótesis que sí está descartada, que es la del bullying. Esto se dijo en un primer momento. Fernández Lima le hacía bullying, justamente, ¿no? Maltrato escolar a Graf y este habría sido el desenlace. Eso quedó totalmente descartado, hasta donde entiendo, con el paso de cada uno de los testimonios de los compañeros, también de la ex mujer de Graf. Es decir, bullying, si hubo, no quedó constatado, digamos. No, aparte era un chico que todo el mundo describe como muy tranquilo, como nada que ver. A Graf como muy introvertido y a Fernández Lima como muy tranquilo. Claro, sí, claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Y también llama la atención que Graf directamente diga no acordarse de él, ni idea, o sea, no se acuerda de su existencia. A veces nos olvidamos de nuestros compañeros del colegio, te podés olvidar el nombre, pero bueno, rápidamente no, pero de alguien que desaparecido. Claro. Vos de una persona que fue a tu curso. Ese episodio. Que fue asesinado. Además de lo que habló todo el mundo en su momento. Y la angustia del padre. Totalmente. Y de la madre. Mariana. Imagínate lo que habrá sido en la escuela. ¿Tenés la información? Bueno, parece que son bastante importantes, porque a mí lo que me responden es, sí, declararon son conocedores directos del tema, pero tampoco me quiere decir quiénes son. O sea que evidentemente estamos hablando, como anticipaba Mauricio, de gente, porque para que la persona que acabo de consultar me diga del tema. Conocedores directos del tema, a ver, ¿tiene que haber estado ahí? Hablando de un testigo de concepto que nos viene a decir cómo era Graf cuando era chico, o que nos viene a decir qué le dijo Graf cuando vino a preguntar después de que se conoció la noticia. Conocedores del tema es gente que estuvo ahí, o gente que supo algo en el 84. O gente que conocía más de la relación de ellos dos. De los dos, o gente que conocía, o que escuchó que algo pasó en esa casa. ¿Y un arrepentido? Sería fuertísimo. Bueno, a mí me está llegando información, Mariana, de alguien cercano a la familia Graf que hace unos cuantos meses, según esta fuente en la que confío, está muy, pero muy inquieto y podría llegar a presentarse. Esto es lo que me dicen. O sea, que hay gente que sabe. Hay gente que sabe y que no la está pasando muy bien.
hasta ahí voy a llegar porque no se trata de que alguien incremente su malestar, ni mucho menos. Pero confío mucho en esta fuente. Sí. Ahora, qué loco, ¿no? Gente que sabe que guarda silencio tanto tiempo o quizás no sabe la verdad entera. No sabe que, la verdad entera, pudo haber pasado, claro, y al encontrar el cuerpo ahí empieza a hacer... Claro, o sea, a ver, realmente lo que sucede aquí normalmente es que hay un caso, ellos no saben lo que ha sucedido, pero cuando se descubre el pastel, como sucedió detrás de esa obra, es ahí cuando empiezan a recabar, ¿no? A atar cabos, como hizo también la ex esposa de Graf, y es cuando dicen, ostras, pues a mí no me dejaban esto, a mí lo otro, a lo mejor hay algún compañero de escuela, algún entrenador, alguna persona que acudía a ese sitio, a ese taller de motos que tenían justo ahí en esa casa, y se acuerdan de algo, ¿no? De alguna cosa. El padre un día bajó y dijo algo contra Diego Fernández Lima, no sé, muchísimas cosas que quizás se puedan haber acordado después de tanto tiempo, ¿no? Y que no han hablado. Eso sí que serían testigos clave que pondrían contra las cuerdas a Christian Graf u otras personas de la familia que vivieron allí en aquellos días, ¿no? Cerrar la historia, ¿no? Es atar cabos también. Pero Martín, según lo que te dice este allegado tuyo, sí, este contacto que tenés ahí en la fiscalía, sí, ¿esto puede cambiar el curso de la causa? O sea, ¿puede acelerar de alguna manera la búsqueda de pruebas? Mirá, nosotros venimos, Mariana, siguiendo este tema desde el primer día y es la primera vez que pregunto y me dicen, declararon conocedores directos del tema. Que es una frase para desgranar, porque, sí, insisto, conocedores directos del tema, no sé cuántos declararon hasta el momento. Del asesinato, sí, no sé. Sí, de la bueno, situación. Es que cuando alguien habla del tema es conocedor directo de esto. Puede ellos, ser, sí, del vínculo, de la relación, absolutamente. Hay que ver qué es lo que declararon. Sí te puedo anticipar que hoy estuvieron, para que vean cómo se sigue esta causa, hoy estuvieron los abogados de la familia de Diego en la fiscalía, Diego Fernández Lima. Estuvieron en la fiscalía preguntando, insistiendo, porque por supuesto, al pasar 40 años, y cuando a veces se corre el foco mediático, cuando puede ser que la justicia se ponga un poquito lenta. Y hoy, a un año, claro, a un año del hallazgo de los restos de Diego, entonces la fiscalía se sigue moviendo, siguen apareciendo, no sé, testigos o pruebas que pueden acelerar entonces la investigación. Martín. Bueno, de hecho, tenemos ahí en entredicho el tema de estos testigos de los cuales se habla aquí, de los amigos de Graf que declararon el otro día, y obviamente también el tema de los restos, ¿no? O sea, hablábamos de que se decía que había una serie de anomalías en el terreno de los Graf, y esto hizo que para absolutamente todo el mundo nos echásemos las manos a la cabeza diciendo realmente qué es lo que hay ahí, ¿no? Se va a encontrar el arma del crimen, va a encontrar ADN en ese arma, va a encontrar otros de los restos que faltaban de Diego, o incluso de restos de otras personas, ¿no? Esto es la hipótesis más agrandada que nos llegábamos a pensar en los últimos días de este caso. Espectacular libro. Veníamos siguiéndote en Clarín y de repente apareció el libro. Sí, la verdad que está bueno. Además, es como un objeto bello también, como sí, quedó el libro. Es uno de los casos, yo policiales hace 37 años. Y es uno de los casos más interesantes que me tocó cubrir. Wow, sí, porque pasaron 41 años. Vos calcula. Año 84, sí, Argentina recién en democracia. Cuesta mucho imaginarse 4 canales de televisión, sin celulares, los teléfonos fijos los levantabas y capaz había una persona hablando porque las líneas se ligaba, no había ningún tipo de cámaras. Y en ese contexto un chico le dice, mamá, me voy a la casa de un compañero, y se lo traga la tierra. No tienen ni la más remota idea qué les pasa. Lo entran a buscar. ¿Viste? Uno dice, ¿por qué no lo buscaron? No lo buscaron. Lo que pasa es que lo buscaron en el 85, 86, 87 y no hay como registro histórico de eso. No, con los medios que tenías además a disposición en ese momento, ¿no? Viste, salió, pero bueno, todo se fue perdiendo. 41 años después, en el terreno que había sido una casona, una familia alemana, que había pasado a manos de Marina Olmi, la hermana de Boy Olmi, y que durante 2 añitos nada más
que no tienen nada que ver con este crimen, vivió Gustavo Cerati, la compra una constructora, la tira abajo y empieza a hacer un edificio. El 20 de mayo del año pasado, 41 años después de que Diego le dijera a su mamá, me voy a la casa de un compañero, viene el arquitecto con el maestro mayor de obras y dice, ¿sabes qué? Le pifiamos a la medianera. Es 10 centímetros más hacia la casa de los vecinos, hacia la casa de los Graf. Entonces empiezan a cavar, tenían que cavar porque la casa de los Graf está elevada y esto iba a ir a la altura de la vereda, y le muerden la pared de la tumba de Diego. ¿Me explico? Sí. Perfecto. La primera casualidad, es decir, el primer milagro, le muerden y un obrero que le dicen Chucky, que es paraguayo, se le caen todos los huesos encima. No, bueno. Y se dan cuenta, es huesitos, es decir, ya no quedaba nada. Se dan cuenta que es un cadáver. Ahí aparece como un llamado misterioso de alguien que dicen, miren, manden a la policía porque acá se cayeron unos huesos. A mí me parece que los van a tirar a la mierda para que la obra no se pare. Vengan ya. Cae la policía. Eran huesos humanos. Gracias a Dios al fiscal Martín López Ferrando se le ocurre llamar al equipo argentino de antropología forense, que tuvo un trabajo impecable. Como siempre. Como siempre. Y ese cuerpo tenía objetos. Tenía un reloj Casio del año 80, lo que ya entonces nos decía que no era un curita del 1800. Claro. Tenía como un corbatín de colegio. Los antropólogos se dieron cuenta muy rápido de que tenía más o menos 16 años por cómo son las rodillas. Entonces ya no estábamos hablando. Viste, a mí cuando me dicen, ¿qué sabes de este caso? Yo, sí, debe ser un cura, ¿viste? Esas iglesias ancestrales. Sí. Pero, ¿viste? Hablo con la gente del EAF, que es el equipo argentino, y me dicen, no, mira, tiene 16 años, tiene un uniforme de colegio y además tiene un reloj del año que se fabricó en el 81. Y ahí ya fue interesantísimo todo. Me acuerdo que yo ya, viste, soy una vieja cronista, yo ya no levanto el culo de la silla fácil. Entonces, igual me pedí un auto y pedí un dron en Clarín. Y si vos te fijás, el dron nuestro es el único que muestra el socavón, porque después al toque hicieron la pared. Y vos ves claramente que está como la pared de tierra y de pronto un agujero, que es la tumba. Porque lo que me explicaban en el EAF es que aunque vos cavás una tumba, pones un cuerpo, pones tierra, y aunque pasen 40 años, esa consistencia sigue siendo distinta al resto del terreno. Mirá. La tierra con forma de tumba, digamos. Claro, vos pones el cuerpo y la tierra. Y por más que se apillone, si vos le das por el costado, se va a caer esa parte y no se va a caer necesariamente la otra. Es lo que está pasando. O sea, fue una casualidad gigantesca. Fue una casualidad gigantesca. Tremenda. En la tierra es lo que está pasando en la perla ahora, porque contaron eso también. El equipo argentino de forense está contando eso, que como se removió la tierra en 2014... En realidad me parece que corrieron los cuerpos. Claro. Y como los militares tenían la costumbre, vaya a saber por qué, porque eran militares, de sobrevolar y sacar fotos de sus propias bases, ahí se notó que se pudo hacer la diferencia de tierra. La diferencia de tierra. Ahora, Virginia, vos contás esto y ¿qué es lo que le puso tanto condimento, si querés, a esta historia? Porque a partir de ahí empiezan a investigar que fue, digamos, en principio fue Cerati. Claro. Eso te iba a decir. Porque vos decís la primera casualidad, la otra es Cerati. Claro. Apareció un cuerpo en la casa de Cerati. Esto empezó así. Luciana Geuna va a la carnicería el día del padre. Amiga mía y de la casa le mandamos un beso enorme. Viene todo así como, Luciana Geuna va a la carnicería. Y Bocci, que era el carnicero, le dice, ¿viste lo del cuerpo? ¿Qué cuerpo? Un cuerpo que apareció en una casa donde vivió Emilio Dizzi. Entonces, Geuna llama a TN y le dice, che, parece que apareció un cuerpo en una casa de Emilio Dizzi. Y el productor, que ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo muy, muy bien, porque un domingo se puso a averiguar. Llega Marina Olmi dice, no, esa casa era mía, pero el que vivió fue Gustavo Cerati. Entonces le dejó pinchar la nota y se eyectó. Bueno. Con Emilio Dizzi no garpaba. Emilio Dizzi no garpaba nada. Bueno, la cuestión es que se disparó todo. Y en parte Graf, que es el sospechoso, yo diría... El compañero del colegio. Claro, es decir, si vos, en tu jardín, donde viviste toda tu vida, tenés enterrado a un compañero de colegio, ya está. Sí, claro. Dómado 4. Esto no quiere decir que se lo pueda condenar por el tiempo que pasó. La cuestión es que una de las cosas que dice Graf es, no, esto no es en mi casa. Esto es abajo de la ligustrina que había acá.
Minga, el informe de Ciudad, sí, del mapeo. No es de Ciudad, es de LEAF también. Dice que está como 50 centímetros adentro de su propiedad. Vos decís que, bueno, primero es Cerati, ¿no? Vos le decís a la gente, no, porque estoy con el caso de Diego Fernández. Y te dicen, el que apareció en la casa de Cerati, que no apareció en la casa de Cerati. Y ahí la gente engancha. ¿Sí? Y después, objetivamente, es un caso muy interesante. Es un chico de clase media, te diría que hasta acomodada, porque tenían comercios, es decir, el papá era medio busca, pero la familia era una familia gallega bien, que desaparece sin dejar rastro, su padre muere buscándolo. Esa parte es tremenda. Y aparece enterrado en la casa de un compañero de colegio. Y todo es así como... A ver, yo cuando empiezo a hacer caso, un poco con la gente de LEAF, con Maco Somigliana sobre todo, nos pusimos como meta tratar de identificarlo. Entonces, la única manera de tratar de identificarlo, después de tanto tiempo, era que salieran los medios. Entonces, bueno, yo trabajo en Clarín, pero a su vez tengo bastantes seguidores en las redes, entonces yo hacía videos diciendo, fíjense, este reloj, esta cosa, ¿quién lo reconoce? Fíjense, tenía esto, tenía lo otro, tenía lo demás allá. Y como a los 10 días, Felipe, que sería el cuñado de Diego, el que se casó con la hermana mayor, lo llama Pedro, la cursa, su hijo, que es periodista del diario AR, y le dice, che, Pedro, ¿no será Diego? ¿No será tu tío? Y, se fue la piel de pollo. A ver, y empiezan a mirar las noticias mejor. Y hay una foto de Diego, que es la que más se conoce, que está sentadito como estudiando en un banco. En un escritorio, y el reloj que tiene es el Casio, que estaba en la tumba. Entonces van al equipo, van a ver a la mamá, a Pochi, que bueno, ya es una señora grande, y le dicen un poco, la gente de LEAF es muy canchera, no le dicen que creen que encontraron a Diego, le dicen que están haciendo muestras para un banco, no sé cuánto, le sacan sangre. Pochi, yo hablé con ella, siempre estuvo convencida de que a Diego le habían lavado la cabeza, que se lo había llevado a una secta y que un día iba a volver. Por eso no se mudó, por eso no sacó el número fijo. Es decir, que cuando se identificó a Diego y todos supusimos que para ella era un alivio, en parte lo fue, pero en parte ella no creía que Diego... Sí, la expectativa de la espera. Es más, yo hablé con termina, claro. Arita, que era la prima, un poco mayor que Diego, que es la que le saca la foto. Y Arita me dice, ¿vos podés creer que cuando me dijeron, apareció Diego, yo dije, ¿dónde estaba? Qué boluda. Porque dice la historia de la vieja, como que estaba vivo. Como que cierta parte de la familia enterró el tema, pero enterró el tema como que estaba vivo. Y bueno, se sabe que a Diego lo matan de una puñalada en la costilla de atrás. Tiene como un corte en la cabeza. Todos estamos hablando de huesos, ¿no? Sí. Y acá el collarín, el corbatín tiene como... Lo atacaron por la espalda a cuchillazos. Ahora Graf, ¿no? Su compañero de colegio... sí, no era amigo. No era amigo, pero no se dijo y se desdijo al principio que eso se prestó, digamos, también a sindicarlo como uno de los posibles victimarios. Sí. Primero dijo que no lo conocía, después que lo conocía, después que jugaba al fútbol. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo aparece Graf? A ver, Graf tiene a su compañero de colegio enterrado al lado de la pileta. Ya está, listo. Muchísimo. Bueno, después quieren que hilemos fino, hilamos. Primero, hasta que se sabe que es Diego, que pasa como un mes, seguía viendo un cuerpo en su casa. Y él no movió un pelo, no fue... A ver, a mí encuentran un cuerpo enterrado en mi living, yo me pongo una carpa en la puerta de la fiscalía y decime quién carajo es, porque ¿qué es esto? Claro. ¿Entendés? No me quedo... La reacción no fue lógica. La reacción no fue de alguien que no sabía. Se encerraron, tenían cámara, listo. Cuando se sabe que es Diego, acá siguen las cosas así como medio mágicas, un compañero del colegio de ellos, que vive en México, llamó a la fiscalía desde México y dijo, estos dos muchachos eran compañeros, fueron compañeros de segundo año. Da esa data. ¿Entendés? Fue todo como demencial. Entonces ahí el tipo dice, a ver, el cuerpo que está en mi jardín, compañero de colegio, tengo que salir a decir algo. Da esa entrevista a Domenech en TN, nunca más das, habla algunas cositas más. La duda fue porque los obreros dicen que cuando cae el cuerpo y él vuelve del trabajo, dice, no, acá hubo una iglesia, no, acá hubo una caballeriza,
yo cuando hice la pileta traje una camionada de tierra, capaz que vinieron ahí. Él niega haber dicho eso. Sí. Él está en una posición cómoda e incómoda. A ver. Es decir, está en una posición cómoda porque acá en Argentina los delitos prescriben, salvo los de lesa humanidad, a los 12 años y cuando tienen una pena en expectativa de prisión perpetua a los 15. Sí, es así. A veces uno ve causas más largas, pero porque en el medio pasaron cosas. Se elevó a juicio, que interrumpe la prescripción. Interrumpe la prescripción, pero de derechito de... Sí. Listo. Entonces, esto prescribió. A cualquiera que acuses, prescribió. La situación difícil de él es que no cabe duda de que alguien de esa casa, si no fue él mismo, que es lo que dice la cámara, lo mató a este chico. Lo que yo expongo, y acá no voy a spoilear porque quiero que la gente compre el libro, yo Crimen expongo... y misterio en Coglan, de yo Virginia expongo Messi, que es quien nos está 3 o contando 4 esta historia. hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Nah. Dale. No, Virginia. Dale. La más falopa. Bueno, está la hipótesis del bullying, de que Diego era picante y que le pudo haber hecho bullying a Graf y lo han llevado con una excusa a esa casa, se fue todo de mambo, lo mata Graf y después lo esconde el padre o lo mata el padre y demás. Esa es una de las teorías. Yo lo que... Como este caso avanzó en base a llamados a la solidaridad, me permito ser uno. Sí, claro. Yo estoy bastante segura que un crimen así, del que hayan participado 1 o 2 personas y le hayan sabido 4 o 5, se tiene que haber comentado. Vos tenés que vaciar tu alma en algo. En tu amigo, en tu... Diario íntimo. Graf era scout. Tenía un grupo de scout. Yo creo que es el momento... que la persona que se cayó 40 años aparezca de la manera que sea y cuente lo que sabe. Porque yo estoy segura que alguien, aparte del núcleo de esa familia, sabe qué pasó. Y creo que es el momento que tiene que aparecer. Si espero algo de este libro, además de múltiples gratificaciones profesionales y económicas, ¿por qué no? La peli, la serie, algo. Veremos, pero si algo espero de este libro es que alguien diga, y sí. Hay que contar qué pasó. No, que no va a ser Graf, ¿no? No parece... No parece porque también en el libro, yo le hago una entrevista a Raúl Torre, al criminólogo, y él también explica que en determinado momento ya como que naturaliza el hecho. Claro. Incluso puede llegar a creerse que él no tuvo nada que ver con el hecho. Entonces no parece quebrable. La verdad. Pero seguir viviendo en esa casa con sabiendo que ese cuerpo está ahí. Bueno, lo hizo. De hecho, sucedió. Yo no creo que él no supiera que el cuerpo estaba ahí, aunque lo hubiera matado el padre. O que fuese que él sabía. Hay que hacer una tumba en el medio del jardín, digamos. Es decir, es un cuerpo. Sí, hay un tiempo que la tierra está removida. Claro. Hay un tiempo que... En esa nota de la que hablabas estaba la mujer también de Graf, ¿no? Sí. Diciendo que ella, bueno, por supuesto ponía las manos en el fuego. Pero viste lo que era en esa nota, es decir, a ver, no por lo menos que estuvo genial en conseguirla, pero decía, escúchame, vos tenés enterrado en tu jardín a un compañero de colegio. Y el tipo contestaba, qué loco, ¿no? Sí, no, re loco. Re loco, sí. Qué loco. Decía cosas así, como... Sí. No tengo idea, ¿puedes creer? Bueno, me pareció acá. Yo qué sé, ¿viste? Ya cuando se supo, él aparece a hablar cuando se supo que eran compañeros de colegio. Tal cual. Porque ahí ya era medio como... No, se pudo probar la relación de... No había amistad. No había nada. No se contaban, ¿no? Que no iba a la casa. No, claro, es que él no tenía mucha relación con los chicos del colegio. En parte porque había parte de los chicos que eran más de una parte del barrio, más de otras partes más del otro. Su grupo de Graf de pertenencia eran los scouts. Claro, no era el colegio. Sí, donde eran particularmente, ¿cómo le dicen? No sé si les dicen que eran unos papas fritas o un adjetivo calificativo así que nos dijeron todos, así como que preferís que te digan hijo de puta, porque era como... Pánfilo. No, eran unos pánfilos, ¿viste? Claro.
Pero bueno, ahí está Diego muerto en tu jardín. Claro, sí. Entonces... Y la gente que está escuchando dice, bueno, y no se puede hacer absolutamente nada. O sea, vos después Vos haces un juicio por la verdad. Por eso, porque vos te puedes parar en y la un juicio por la plaza verdad hoy, te puede servir para hacer un juicio civil. Claro, pero vos te puedes, con esto para hablar de la Sí. prescripción, cuando prescriben Sí. las causas, Sí. se podría parar hoy en la mitad de una plaza, decir lo maté yo, no pasa nada. ¿Te acuerdas lo que pasó con Maguila Sí, Pucho? sí, sí. Maguila Claro, Pucho, lo mismo. que es la banda de los Puchos, esperó en Paraguay y estaba con un pie así, cuando prescribió pasó. Pasó, Sí. exactamente. Podés aspirar a hacer un juicio por la verdad. Lo que pasa es que el juicio por la verdad vos también tenés que decir, bueno, Virginia Messi en tal día, por tal motivo, hizo esto de esta manera. Tenés que describir el hecho. Ok. Es decir, no es que vos decís, y para mí lo mató vamos al juicio por la verdad. No, tenés que decirle a la persona de que se tiene que defender. Es decir, vos te tenés que defender de que tal día, por tal motivo, hiciste esto de esta manera. Y eso no se tiene. Y es de muy difícil de reconstrucción. Si alguien no se quiebra, que por eso yo hago el llamado a la solidaridad de Total. muchachos, alguien que haya escuchado, que le contaron la historia, es la hora de levantar la mano. Existe, Virginia, existe, claro que sí. Yo creo que existe, Y sí, claramente. obvio. No es reconstruible. No hay teléfonos, no hay... por ejemplo, incluso vos me decís fijos. Pasaron 41 años. Yo querría saber ese día ¿a quién llamó la familia Graf desde su teléfono fijo? Pero los registros ni siquiera estaban privatizados. Es decir, olvídate. Y fue solo, tampoco se sabe. ¿Quién, Diego? Sí. No se sabe nada. Nada. Se supone que sí, porque el último amigo que lo ve esa tarde, desde un colectivo, era un jugador de excursionistas que murió ya, que lo ve y le dice, chau, gaita, a 4 cuadras de lo de Graf. Nada, lo ve ir caminando hacia ahí. Hacia un lugar. Pero no tenés móvil tampoco. No, tenés elucubraciones. Que nos contó una, pero no otra no. Claro, bueno. Pará, el libro. El libro, yo qué sé. Tengo ganas que alguien te escriba a tu Instagram y te diga... Bueno, mucha Virginia, gente, cuando yo seguí el caso... No, escúchame. Cuando yo seguí el caso, mucha gente me escribía diciendo esto, diciendo lo otro, aportando datos sobre Graf, sobre, suponete, encontraron una moneda japonesa, ¿no? Ahí con todo, sí, me acuerdo. Y nosotros con Mako del EAF ya estábamos en nivel delirio. Macumba total. No, entonces yo buscaba templos budistas por el barrio y toda la mano, y en eso me empezaron a escribir, pero yo te diría decenas de seguidores diciendo, no, esos eran dijes que se colgaban en el cuello. Claro, En la década del 80. Sí. Claro, es decir, eran era común la tener esos dijes. La monedita, sí. A mí me escribió mucha gente del barrio también para contarme esto, para contarme lo otro. No, a mí me... ¿Y no hubo ningún hilo ahí para tirar de la gente que se ponía en contacto con vos? No, porque también ahí es difícil diferenciar entre la gente que delira. Total. Y la gente que sabe. Total. Y a su vez la gente que lee, hace una lectura muy prolija del caso y entonces te dice cosas, pero que pudo haber sabido. Es decir, lo interesante es cuando alguien te dice cosas que son así y que no salieron publicadas en ningún lado. ¿Viste como las series de detectives que dicen, a veces tiran un dato falso para saber... ¿Cuánto sabes vos? No, o también... es decir, fueron 4 tiros. Pero en realidad fueron 5. El que viene y te dice le pegué 5 tiros es porque fue. Claro. Porque vos siempre dijiste que eran 4. Claro, entonces, hay que saber tamizar. A mí me contacta gente diciendo, yo escuché esta historia, bla, bla, bla. Pero vos te das cuenta que es una mezcla de lo que leyó, con lo que inventó, con lo que capaz escuchó, con lo que capaz fantaseó. No necesariamente tienen mala intención la gente. No. Claro. Pero tenés que ir tamizando. Yo creo que este caso se resuelve si alguien habla. Virginia, no quiero dejar de preguntarte, es Virginia Messi, Crimen y Misterio en Si soy algo de Lionel, no. No, si te sirve el apellido, te abre puertas. No sé, tampoco, supongo que de viaje. ¿Vos lo trajiste? ¿Nada? ¿No te dicen Messi afuera? Sí, tengo que explicar que no soy una boluda, que es mi apellido. Porque cuando juego al pádel me dicen Messi, y los de afuera me miran y dicen, me llamo Sí. Claro, ¿qué querés que haga? Viste, todos me miran y dicen, ¿qué te querés? No, ¿sabes que te quería preguntar? Tantos años haciendo policiales y nosotros que laburamos también en la tele, es impresionante lo que miden, ¿no? A veces un policial concentra más atención que cualquier noticia de cualquier otro tipo. La muerte en general, ¿eh? La muerte en accidente de pregunta. tránsito, por ejemplo, se lee muchísimo. Eso sí que yo no me lo explico. Yo creo que la muerte en general. Qué morbo es, ¿no?
Ponés un policial y... pero no necesariamente morbo, ¿eh? Yo creo que la gente también ve mucho policial, ve mucho... Vos, fíjate que hoy las plataformas están con el True Crime. Sí. Y hay True Crime que no necesariamente es morboso, que es intrigante. Bueno, las novelas policiales, creo que siempre fue una sección o un área que a la gente le interesó. Este caso particularmente sí tiene condimentos muy especiales. Sí, este tiene de todo. Yo no voy a spoilear, encontré 2 o 3 cosas muy interesantes de esa época. Y está perfecto, yo haría lo mismo que ella. ¿Qué querés que te diga? Estaba súper expuesto en las novedades en Mendoza el otro día, casi me lo compro y dije, lo teníamos, estaba en la Arbino la radio. Pero te lo tienen que haber mandado. Sí, lo mandaron. Se lo chorearon. ¿Quién se agarró? Se lo choreó alguien. Bueno, espera, acá traje uno, esperen. No, ¿quién se agarró el libro? Vamos a mostrarlo al menos. No, claro. No, ¿no lo mandaron? No, ahora tiene que mandar 3. La gente Planeta no lo mandó, horrible. Sí, lo mandó. ¿Lo mandó? Sí, lo mandó. Ah, bueno, ¿qué? Y se lee rapidísimo. Se lee rapidísimo, espectacular. Bueno, por ahí lo puedo contar. No. Yo le cuento las hipótesis. No. Laburazo de Virginia Messi, Crimen y Misterio en Coglan. Gracias por No, por favor, quédatelo. ¿Lo dejás en serio? Sí, por favor. Pero muchísimas gracias. Gracias. Gracias.